A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos amigos de Telesucesos Canal 29. Muy bien, el día de hoy otra vez vamos a conversar de nuestros temas favoritos, las disfunciones sexuales. Y yo les quiero contar algo que pasa, creo que en todas las profesiones y en la medicina también. Resulta que por largo tiempo desaparecen ciertas patologías y cuando vuelven a reaparecer, reaparecen varias personas a la vez, digamos 6, 7, 8 personas, 10 personas de la misma especialidad, del mismo problema. Esto sucede con cierta frecuencia y esto es algo que me ha sucedido en este último tiempo y por esta razón vamos a hablar de algo que me ha sucedido en este último tiempo, de las malformaciones genitales masculinas, ¿no es cierto? Bien, hay muchas clasificaciones de esto y nosotros vamos a hablar de dos partes, del aparato reproductor y de los órganos sexuales masculinos. Bien, al hablar del aparato reproductor vamos a hacer un capítulo aparte porque este no está prácticamente dentro de las disfunciones sexuales, pero sí de los órganos sexuales masculinos, ¿no es cierto? Las malformaciones de los órganos sexuales masculinos, hay muchas clasificaciones, pero nosotros vamos a hablar de una que es muy importante, aquella que habla de las malformaciones congénitas, o sea, las malformaciones con las que se nace, y la otra, las malformaciones adquiridas, o sea que el individuo nació normal y con el paso del tiempo, por muchas razones, puede adquirir una malformación de su pene. Las malformaciones congénitas, para decir así, son mucho más frecuentes que las adquiridas, ¿no es cierto? Y desgraciadamente tienen una salvedad que se van reconociendo con el paso de los años, con el paso del tiempo. Y a veces, desgraciadamente, ya es muy tarde y no tienen una curación. Estas malformaciones congénitas, vamos a hablar definitivamente del órgano sexual masculino más importante, que es el pene, indudablemente el más importante. Y estas malformaciones congénitas del pene son variadísimas, congénitas, ¿no es cierto? Tenemos una que se llama epispadias, otra que se llama hipospadias, otra que se llama fimosis, otra que se llama frenillo corto, pene pequeño, malformaciones del glande, malformaciones de los cuerpos cavernosos y curvatura sobre todo. Cada una de estas son una patología aparte. Cada una de estas vamos a tratarlas en los siguientes programas, porque cada una de estas tiene que tener un diagnóstico y un tratamiento especializado, diferente en el un caso que en el otro caso. Por ejemplo, vamos a decir en términos generales, ¿qué es una epispadias? Epispadias quiere decir que la uretra, el conducto por donde sale la orina desde la vejiga hacia el exterior, tiene el comienzo, la salida por donde sale el líquido, ¿no es cierto?, la orina. Esto tiene una malformación congénita de nacimiento. Puede nacer este conducto hacia arriba o hacia abajo. Cuando nace hacia arriba,
cuando el orificio principal está hacia arriba, el orificio por donde sale la orina está hacia arriba, se llama epispadias. Indudablemente es una malformación importante que trae problemas con la función sexual. Y ahora, cuando este orificio sale hacia abajo con deformación indudablemente de la parte terminal de la uretra, se llama hipospadias. Ya sabemos entonces, epispadias hacia arriba, hipospadias hacia abajo. Esto es indudablemente va a tener un tratamiento que podía ser inicialmente clínico y luego quirúrgico definitivamente, pero muchos de los pacientes, las personas que consultan vienen tardíamente, ya cuando son hombres mayores de mucha edad, inclusive cuando ya es difícil encontrar un tratamiento adecuado. Otro problema importante es la fimosis. ¿Qué quiere decir la fimosis? Quiere decir que el prepucio, ya sabemos que es el prepucio, es esa parte de piel que cubre el glande. El prepucio es muy grande y muy estrecho. Al final es estrecho, de tal manera que no puede ponerse al aire, exponerse, digamos, la cabeza del pene. El glande está tapado, está cubierto, y sobre todo por un orificio muy pequeño que no permite la salida del glande hacia el exterior. De esta manera, ¿qué es lo que pasa? La orina y también las secreciones uretrales y las secreciones que hay del semen, por ejemplo, se quedan dentro de este espacio que está cubriendo al glande. Esto se llama fimosis, y ahí hay varios términos para fimosis, en fin, eso lo vamos a tratar en su debido momento. Pero la principal malformación es indudablemente el prepucio redundante, el prepucio muy grande, el prepucio muy largo, que en la parte final, en la parte exterior, se hace muy estrecho y no permite la salida del glande hacia el exterior, no permite la aireación, no permite el aseo adecuado, ¿no es cierto? Bien, el frenillo corto es bastante frecuente en nuestro medio, sin embargo la gente no lo toma en consideración, sino ya cuando es un poco tardío y definitivamente hay que hacer una cirugía. El frenillo es esta parte que está en la parte, en la terminación, en el final, o digamos de la otra manera, al comienzo del glande, ¿no es cierto? Y indudablemente produce esto una curvatura muy importante, porque el frenillo es muy corto y le curva hacia abajo al glande, le pone, como antes se decía, en cabeza de concorde. No sé si ustedes asistieron a uno de los más grandes inventos que se hizo en la aeronáutica francesa. Era el avión Concorde, que tenía el pico hacia abajo, hacia adelante. Fue un aparato formidable en su época, disminuía mucho el tiempo entre Europa y América, por ejemplo. No sé por qué razón este aparato fue costoso y desapareció, pero el pene se curva de tal manera que parece en pico de concorde. Esto se debe exactamente al frenillo corto. La cirugía de esto es muy sencilla, pero cuando se deja pasar mucho tiempo, se hace una placa fibrótica dura en el sitio del frenillo, y esta placa en muchos sitios, muchas veces hay que extirparla. El pene pequeño generalmente es una malformación que desgraciadamente los padres, que son los que están llamados a tomar en consideración en el bebé, en el niño recién nacido, en el niño en su evolución de 2, 3 años de edad, no se dan cuenta, no lo toman en consideración este problema del pene corto. El pene corto, cuando es demasiado corto, definitivamente hay que tomarlo muy en cuenta. Y este es un consejo para los padres de familia, para los padres de los niños, digamos de corta edad. Es ahí cuando ellos pueden hacer una comparación con el pene de sus compañeritos, con el pene de sus amiguitos, y van a ver que definitivamente hay una gran diferencia. Cuando esta gran diferencia existe, nosotros llamamos pene corto, y el tratamiento
precoz, aquí tenemos que decir precoz, el tratamiento rápido, el tratamiento en este caso es de origen hormonal, es un tratamiento sencillo, es un tratamiento que da excelentes resultados, pero por lo tanto necesitamos que los familiares, la mamacita, el papacito, que son los que hacen el aseo de su niño en la temprana edad, entonces ellos descubran y vayan a consultar al especialista. Junto con esta malformación generalmente se descubren malformaciones del glande. El glande puede ser demasiado estrecho, demasiado delgado, esta ya es una malformación, quiere decir que está llegando poca sangre, que está llegando poca irrigación al glande y el glande está falto de desarrollo, no se ha desarrollado adecuadamente. Ahora, lo contrario puede ser un glande muy desarrollado, casi diríamos que hay una similitud entre glande y grande, es un glande grande, digamos así, muy abultado, muy proliferado, ¿no es cierto? Esto que también una malformación que trae problemas, porque detrás del glande hay el surco balano prepucial y en este surco se va a llenar de material, de orinas, de semen, de una secreción propia de esta zona, ¿no es cierto?, que se llama esmegma, se va a llenar de esmegma y esto se va a infectar y va a traer problemas a repetición. Solamente una vez en toda mi práctica he visto que el glande está dividido en dos partes, ¿no es cierto? Al momento en que sale al exterior la uretra, está dividido hacia la derecha, hacia la izquierda en dos partes. Entonces esto se llama glande bífido, ¿no es cierto? Bífido, o sea, que se ha dividido en dos partes. Esta es una malformación que necesita una corrección quirúrgica, ¿no es cierto? También hay problemas de los cuerpos cavernosos. Normalmente nosotros los hombres tenemos dos cuerpos cavernosos, uno a la izquierda y otro a la derecha, a lo largo de todo el pene, ¿no es cierto? Y estos dos cuerpos cavernosos están divididos por una placa que les separa al uno del otro lado, pero una placa que a la vez les une, porque tiene múltiples orificios que dejan una comunicación entre el lado izquierdo y el lado derecho, entre el lado derecho y el lado izquierdo, de tal manera que si se pone un líquido, una inyección, digamos, de cualquier sustancia, pasa del un lado al otro lado y hace efecto en el un lado y en el otro lado. Si se pone en el derecho, hay igual efecto en el izquierdo. Si se pone en el izquierdo, bueno, hay de igual manera efecto en el derecho, porque hay múltiples comunicaciones. Pero una malformación bastante frecuente, he visto algunos casos en especialidad, es que esta placa que divide los dos cuerpos cavernosos no tenga la suficiente cantidad de comunicaciones y muchas veces sea una placa totalmente cerrada, que no tiene huecos, que no tiene conductos de comunicación entre el uno y el otro lado. Y esta es una malformación muy importante, grave, trae problemas sexuales importantes, porque, digamos, por decirlo así, el cuerpo cavernoso del lado izquierdo funciona totalmente independiente del cuerpo cavernoso del lado derecho. De tal manera que si por desgracia hay una erección más rígida en el lado derecho, el pene se curva hacia la izquierda. Si hay una erección más rígida en el izquierdo, el pene se curva a la derecha. Y desgraciadamente las relaciones sexuales son fatales y tienen problemas, hay problemas familiares, problemas de pareja. Es importante indudablemente las malformaciones del cuerpo cavernoso, pero esta es una malformación de la placa, digamos, de la división de los cuerpos cavernosos. También hay malformaciones de cada uno de los cuerpos cavernosos. Puede ser que uno de los dos tenga insuficiente circulación arterial, por lo tanto insuficiente desarrollo y quede pequeño, quede corto, quede duro, quede fibroso, de tal manera que el pene adquiere una curvatura hacia el lado donde tiene el problema del cuerpo cavernoso. Esto indudablemente es causa de curvaturas congénitas.
porque ya vamos a hablar y casi inmediatamente de lo que son los problemas de malformaciones adquiridas, ¿no es cierto? Las malformaciones adquiridas del pene son generalmente por malos hábitos. ¿Qué quiere decir esto de malos hábitos? Un hábito importante, yo he hablado ya de la masturbación. La masturbación es un acto sexual que reemplaza con éxito al acto sexual natural, al acto sexual normal, a la penetración de la vagina dentro del pene y el acto sexual normal. Reemplaza con éxito, y lo vuelvo a repetir, quiere decir que es útil, que es adecuado para ciertos momentos. Por eso reemplaza con éxito, pero en forma esporádica. Cuando se hace en forma frecuente, cuando se hace, qué sé yo, 2 veces al día, todos los días, esto produce problemas graves, que ya los hemos dicho, ¿no es cierto? Problemas en la erección, problemas en la eyaculación, problemas en la sensibilidad del pene, aumenta la sensibilidad, disminuye la sensibilidad. Indudable, esta es una malformación adquirida que se debe sobre todo a un mal hábito, mal hábito de la masturbación. Ahora, la masturbación definitivamente lo hacen los jóvenes de varias maneras, y por lo tanto es otra mala costumbre, de tal manera que se hacen lesiones en el pene, ¿no es cierto?, en la piel del pene, en la piel del glande, lesiones graves, y esto es indudablemente por causa de una mala costumbre. Y también las malformaciones adquiridas se hacen por traumatismos. Un traumatismo, vuelvo a repetir, puede ser una masturbación compulsiva, una masturbación frecuente, y esto ya es un traumatismo. De hecho, trae miles de pequeños daños a nivel de los cuerpos cavernosos, a nivel de las estructuras del pene, a nivel de las envolturas del pene, a nivel de los nervios del pene. Esto es un traumatismo, pero hay otros traumatismos graves, qué sé yo, un traumatismo, por ejemplo, de las bicicletas, para los ciclistas. Hay traumatismos graves que dejan lesiones graves, sobre todo de lesiones para la erección, traen disfunción eréctil sobre todo. Hay otros traumatismos que suceden en los deportes, en las personas que practican deportes, qué sé yo, deportes violentos, como por ejemplo el karate, estos deportes, el fútbol también, una patada a nivel de los órganos genitales, el balón con mucha fuerza que topa el genital puede dañarlo, ¿no es cierto? Entonces, estos son los traumatismos. Los traumatismos por lo tanto, traen lesiones adquiridas. ¿Cuál es la lesión más frecuente que traen estos traumatismos? La lesión más frecuente es un daño del cuerpo cavernoso y de la envoltura de los cuerpos cavernosos, que se llama albuginia. Esta albuginia se traumatiza, se vuelve dura, y con el paso del tiempo se vuelve cada vez más dura, más fibrosa, y esto trae casi con toda seguridad una curvatura al lado de la lesión, al lado del problema, en el sitio del traumatismo, ¿no es cierto? Esto trae, por lo tanto, una curvatura, y estas curvaturas pueden ser hacia abajo, hacia arriba o hacia los lados. Cuando es hacia abajo, nosotros llamamos una curvatura ventral, o sea que va hacia el vientre, hacia abajo, ¿no es cierto? Esta curvatura ventral es bastante más frecuente que la curvatura dorsal. ¿Cuál es la curvatura dorsal? La curvatura dorsal es hacia arriba, ¿no es cierto? El pene se curva hacia arriba. Generalmente estas curvaturas adquiridas no son graves, no son muy violentas, no son muy importantes, digamos, son moderadamente importantes, pero con
la función sexual repetitiva, normal del individuo, pueden ir aumentando, pueden ir agravándose, ¿no es cierto? Y las curvaturas también, como hemos dicho, pueden ser laterales, del lado izquierdo, lado derecho, de acuerdo al traumatismo o de acuerdo a la mala costumbre en la masturbación o en otros actos sexuales. Los actos sexuales violentos pueden traer un traumatismo grave, que es la fractura del pene. La fractura del pene de por sí es un hecho grave. Hay una ruptura del pene cuando está el pene en erección. Generalmente se presenta cuando está en erección y ha habido un acto sexual muy violento que ha hecho que se rompa las envolturas del pene, sobre todo. Las envolturas son varias, la una es la de Beck, la otra es la de Coles, pero la más importante es la albuginia. Se rompe esto e indudablemente al fracturarse, romperse estas envolturas, se rompen también los vasos, las arterias, las venas, los nervios. Por lo tanto, es una lesión muy grave. No es cuestión de darle de ponerle en posición normal y hacer una sutura, una costura. No, es un tratamiento muy importante que tiene que hacer el especialista, porque hay que tratar de anastomosar las arterias. ¿Qué es anastomosar? Quiere decir unir los cabos que se rompieron, ¿no es cierto?, y dejaron una brecha, una lesión. Esos dos cabos de las arterias, sobre todo de las arterias principales, hay que tratar de unirlas. Ya ustedes saben que hay 6 arterias que intervienen directamente en la erección. Bien, si ha lesionado, qué sé yo, 2 o 3 o 4 arterias, bueno, hay que tratar de reconstruir, de unir estas arterias. De igual manera, los daños de las venas son importantes. Las venas dorsales se rompen, esas no tienen mucha importancia en cuanto a las venas ilicinas que están dentro del pene, ¿no es cierto?, por dentro de esta capa principal que se llama albuginia. Esas venas, muchas de esas hay que tratar, son bastantes, ¿no es cierto? Y en muchas de esas hay que tratar de volver a unirlas. Las que no se pueden unir, definitivamente hay que ligarlas, porque si no, definitivamente va a haber una fuga, un escape de la sangre. La sangre va a llegar por las arterias que nosotros hemos reconstruido, que nosotros hemos unido, ¿no es cierto?, pero se va a escapar por las venas que no hemos unido, ¿no es cierto? Y va a haber una fuga venosa, es decir, el paciente va a poder conseguir una erección, pero no va a poder mantener la erección, porque el flujo de sangre que llega, ese flujo de sangre se escapa a la vez. Esto se llama fuga. Indudablemente, como hemos visto, esta es una lesión muy grave, la fractura del pene, y la fractura del pene, cuando no está bien arreglada, va a dejar una malformación que va a durar durante mucho, perdone la redundancia, una malformación que va a durar mientras no haya una reconstrucción adecuada. Va a quedar definitivamente problemas de impotencia gravísimos. En muchos casos, cuando la fractura es total, se va a intentar hacer una reposición total, pero tampoco es posible muchas veces, y va a quedar indudablemente una pérdida importante de una parte importante del pene. Estas son las malformaciones adquiridas. Bien, lo más importante como es lógico, todos comprendemos que cada una de estas patologías que hemos descrito ahora tienen un tratamiento, y cada tratamiento es totalmente diferente el uno del otro. Por lo tanto, se necesita identificar la lesión, hacer un diagnóstico adecuado de la lesión, y una vez que tengamos un diagnóstico correcto de la lesión, vamos a tener el tratamiento correcto, el tratamiento que va a dar una curación definitiva. Si no tenemos un diagnóstico correcto, no podemos garantizar un tratamiento también correcto, también curativo, también definitivo. Por lo tanto, va a ser necesario la consulta al médico, va a ser necesario
que el médico haga su inspección, o sea, nosotros llamamos el examen físico, que el médico haga sus pruebas manuales, ¿no es cierto?, que el médico diagnostique el diagnóstico inicial. Luego después vamos a necesitar exámenes de sangre, vamos a necesitar pruebas de función sexual para ver exactamente cuál es el problema, dónde está el problema, el diagnóstico y hacer un tratamiento. Definitivamente vamos a decir que casi todos estos problemas tienen tratamiento quirúrgico, deben tener un tratamiento quirúrgico generalmente, y estos tratamientos quirúrgicos van a necesitar en este problema, en esta zona, un apoyo psicológico. Quiere decir que, amén del tratamiento específico, el apoyo psicológico va a ser importante. Bueno, muchas gracias, queridos amigos. Nos estaremos viendo la próxima semana para tratar cada uno de estos temas y a la vez ver cuál es la forma de curar esto, o sea, el tratamiento definitivo. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones Sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones Sexuales.